Bienvenidos Aaron y Esther Cohen, nuestros queridos Aaron y Esther Cohen, Gracias. que- cuyo talento ha estado en más de un evento comunitario y que han producido dos películas que la verdad son maravillosas. El Paraíso en Auschwitz es la primera, Paraíso en Auschwitz, y ahora Murmullos del Silencio. Los dos con el tema del Holocausto en México. El primero hablando de una época bien especial, de un lugar bien especial, de una persona, Friedrich Hirsch, si me acuerdo bien, y ahora de la segunda generación, los Sí, hijos de sobrevivientes, ¿no? sí, Pues un tema bien delicado porque sí, el holocausto no se terminó cuando se cerraron las cámaras de gas y los campos de concentración, sino que sus efectos se siguen sintiendo. así. ¿Cómo nació la idea de realizar esta película y qué retos implicó la investigación? Bueno, este documental empezó hace 4 años. Surgió la idea de hacer un documental sobre hijos de sobrevivientes y pues empezamos a investigar, empezamos a hacer entrevistas, hicimos 90 entrevistas con Wow. un cuestionario de 20 preguntas. Entonces, la primera parte de la entrevista es la historia contada por los hijos de sus padres, lo que ellos sabían de la historia de sus padres, dónde habían nacido, dónde habían vivido, cómo les había agarrado la guerra, cómo se habían salvado, cómo habían llegado a México, en fin, cómo se casaron, todo esto. Y la segunda parte de la entrevista son 20 preguntas que les hicimos para saber cómo les fue transmitido el holocausto a estos hijos, qué efectos les dejó en sus vidas, en sus personalidades, en su relación con sus padres. Y lo que encontramos es que hay un silencio enorme detrás en la mayoría de las entrevistas. Los padres no quieren contar, los hijos no quieren preguntar por temor a lastimar. Y es un poco cómo fue hecha toda esta investigación. Sí. Y nosotros lo que hicimos fue, eh, hicimos, hacer las 90 entrevistas nos llevó casi 2 años. Eh, Además, nosotros nos acercamos a los hijos, muchos de ellos eran amigos nuestros y muchos de ellos hablaron por primera vez de este tema. Ellos no se sentían como hijos de sobrevivientes, o sea, eh, eh, decían, pero pues, ¿qué te voy a decir o qué te voy a contestar? Entonces, de alguna manera, este cuestionario que hicimos, lo hicimos con una amiga psicóloga, que ella es hija de sobrevivientes también, y ella nos ayudó a diseñar este cuestionario para detonar las preguntas que nos pudieran llevar a ver estos efectos que dice Aaron que pudo tener el holocausto, bueno, el ser hijo de un sobreviviente del holocausto. Cuando hacíamos las entrevistas era muy interesante porque pues llegábamos Aaron y yo solitos, con nuestra cámara, nuestras luces, poníamos un fondo negro y pues empezábamos a platicar y al principio pues bueno, iban saliendo las respuestas y muchas veces a la mitad de la entrevista pues la gente se quebraba o empezaba a darse cuenta de qué efectos había tenido en ellos el ser hijos de un sobreviviente. Entonces, fueron muy reveladoras y muy, ¿cómo te diré? Las entrevistas ayudaron mucho a muchos de ellos a hablar y a darse cuenta de su situación, vamos, de lo que ellos habían visto, sentido, sufrido. Entonces, pues la verdad es que nosotros sí les agradecemos muchísimo a las personas que nos dieron estas entrevistas porque nos abrieron su casa, nos abrieron su alma, nos abrieron su corazón. Y de estas respuestas que obtuvimos, nosotros
hicimos también una investigación psicológica, bueno, no psicológica, una investigación o sea, el documental profesional. Sí, vamos, sí. Con catedráticos que hablan del tema y que tienen ciertas teorías sobre lo que es ser hijo de un sobreviviente y lo que es el efecto del trauma y lo que es el efecto el silencio, ¿no? Y entonces ahí ya entrevistando a estas personas y con las entrevistas en la mano, pudimos armar una semblanza de lo que fue de lo que es ser pues, la segunda generación. Okay. No sé si entonces es un documental, o sea, un trabajo científico también. Es totalmente una investigación. Sí. La verdad es que la investigación arranca con la liberación, cómo quedan los sobrevivientes, realmente quedan en la miseria, en las ruinas, sin familia, sin casa, sin hogar, totalmente despojados de todo. Y entonces empieza un largo peregrinar, primero para recuperarse, para volver a tener una agencia, unas ganas de vivir. Y después este peregrinar por toda Europa, tratando de reiniciar una vida, ¿no? Entonces, ¿y cómo llegan a México? Solamente llegan aquellos que tienen familiares aquí en México. La mayoría de ellos, el 98% de ellos, llegan a México porque tienen un familiar. Y lo interesante del asunto es que en México nos dimos cuenta que no aceptaba judíos que entraran a México en esa época. Entonces, hicimos toda esta investigación sobre este peregrinar, esta llegada, esta adaptación a la cultura, al idioma, al clima, y después cómo se fueron integrando a la sociedad, cómo empezaron a tener sus hijos, y después cómo les fue transmitido a estos hijos este trauma que traían los papás, de muchas formas, ¿no? Y además, estos sobrevivientes reaccionaron de diferentes maneras ante la vida, ante el toparse con la vida después. Y entonces esta manera de reaccionar también afectó a su familia, a la esposa, a los hijos, y se permeó de alguna manera, porque, o sea, estaban tan despojados de todo, y quedaron tan despojados que inclusive la misma sociedad, como acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y el mundo estaba pues de cabeza, no quisieron escuchar sus historias. Entonces es como por un lado una herida personal y encima la herida de que no te quieran escuchar, de que no quieran saber del holocausto. Es doblemente fuerte para ellos y doloroso para ellos. Entonces, este dolor, ellos no lo querían transmitir a sus familiares, no lo querían transmitir a sus hijos. Entonces, muchos de ellos dijeron, se acabó, borrón, cuenta nueva, esto se quedó en el pasado y de aquí para adelante yo voy a tener una nueva vida. Y mis hijos... Aparentemente, claro. Porque por eso queda esta parte de la conspiración del silencio. Exactamente. Entonces, esas entrevistas nos arrojaron todos estos datos con los que pudimos armar esta semblanza que ustedes pueden ver en el documental. Pero cada historia de cada uno de ellos es singular y es de verdad muy conmovedora. Y lo que queremos, bueno, no sé si me los quieres seguir preguntando, si ahorita te vamos Sí, claro, sí. Bueno, lo que queremos en un futuro, este documental es como la semblanza de todos, pero sí queremos hacer como una plataforma en la que la gente pueda ver el documental, pero también pueda consultar las historias individuales de cada quien. Cada entrevista dura más o menos 1 hora, 1 hora y media. Entonces, pues ya si tú quieres conocer algo más de alguno de
de las personas que hablaron, pues ya te puedes meter y conocer su historia. Fíjate que ahorita que ya presentamos el documental, ya van varias personas que me hablan y nos dicen que están muy interesados en conocer las historias y que ellos quieren saber más. Ahorita me habló una amiga de mi hija, que me dijo, es que tengo muchísimas ganas de saber más de estas personas, más de estas historias. Dice, para mí fue una revelación que la liberación no fue una liberación feliz. O sea, porque siempre te dicen, ya, salieron, se liberaron y se fueron a Israel o se fueron. No, o sea, no es eso. Y entonces la amiga me decía, es que me dejaste pensando mucho, porque toda mi vida yo tuve esa imagen de que ya, no pasó nada. Y sí pasó. Yo creo que una como piedra más en este edificio del Holocausto que no se acaba de completar, ¿no? Que pareciera que ya se ha dicho todo, sin embargo, ¿no? Aparecen más y más y más cosas. Así. Sí, y el mensaje que nosotros queremos dar es cómo la violencia, cómo la guerra no termina cuando termina. La guerra continúa y continúa en las personas y continúan en el trauma que tienen. Y como ellos muchas veces dicen, la guerra terminó para mi papá en el día, pero no en la noche, porque muchos de ellos sufrían pesadillas, delirios de persecución, y todo eso le es transmitido a los hijos. Entonces, el mensaje es que cualquier tipo de violencia, una guerra, un genocidio, una violación, un asalto, un secuestro, todo eso deja huellas en la persona que lo padece, pero también en sus hijos y después también quizá en los nietos. Es posible. ¿Van a seguir ustedes con una generación más? Bueno, ahorita hay que explorar este. Sí. La verdad, esperamos tener un camino largo y fructífero como paraíso en Auschwitz con este. La verdad es que estamos muy impresionados porque ayer la gente estaba muy conmovida, muy conmovida. Nos hemos recibido un poco de esta premier. Sí, realizamos esta premier, mandamos el tráiler, logramos terminar el documental después de grandes esfuerzos. ¿Qué tal además en Yom HaShoah, no? O sea... Claro, y queríamos, mandamos el tráiler a los entrevistados, que son 90, y a los donadores, y todos nos dijeron, ¿y cuándo lo vamos a ver? Y nosotros dijimos, en medio de la pandemia, ¿cuándo? Y de repente, ¿y de qué manera, no? Porque se nos ocurre que lo podemos presentar en un autocinema, todos juntos, pero totalmente seguros. Cada quien en su coche, no tenemos que estar juntos, o sea, estar unos pegaditos con los otros, todo el mundo está seguro. Y exploramos la idea y dijimos, bueno, vamos a ver qué sucede. Y ayer fue el estreno y fue muy impactante, muy impactante. La verdad es que la gente está muy movida. Hoy todas las redes sociales están hablando de eso. O sea, es el evento. Fíjate que fue muy impresionante ver la cola de coches que iban entrando, porque nosotros decíamos, híjole, un autocinema, la gente en el coche, ¿cuánto tiempo puede aguantar ahí? Además, pues vas con 4 gentes y puedes platicar. Entonces, ¿qué tanto van a poner atención al trabajo? Un documental, no una película de aventuras, ¿no? Y es muy impresionante. Vimos de veras cuando terminó el documental, pues supuestamente la gente no se podía bajar el coche, se tenía que ir. Y vimos una reacción muy bonita porque la gente empezó a aplaudir dentro del coche las luces de y a prender las luces porque tenían prohibido tocar el claxon. Y bueno, después los empezaron a sacar. Fue muy triste porque sí hubiéramos querido como convivir más y escuchar sus opiniones. Y ahorita en la noche hicimos un Zoom. Sí, hoy en la noche tenemos un Zoom. Los invitamos a un Zoom. Para platicar con todos ellos de sus impresiones. A ver qué vieron, qué sintieron, no sé. Que va a ser
una cosa increíble y le auguro todo el éxito a este documental. Gracias. Y Entre el las próximo, historias, sí. nada más déjame decirte que el próximo lunes 26 de abril tenemos otra función en el Autocinema Coyote igual, Para todo el para público. todo el público. Esa sí es abierta al público. La de ayer fue para donadores y entrevistados. La del 26 es para todo público. Entonces, la gente que quiera ir, en las redes sociales, en Facebook está anunciado cómo comprar sus boletos. Tenemos 80 lugares solamente, así es de que los que quieran ir, que se apuren. O sea, 80 lugares De de coche. coches. Y tú puedes entrar 4 personas en un coche máximo para que puedan ver la película, o sea, para que se pueda ver. Pero se ve muy bien y lo más padre es que te entregan un aparatito de sonido que lo puedes conectar a tu coche, al sonido de tu coche y se oye increíble, increíble, increíble. Algo muy padre de este documental es la música. La música acompaña de una manera preciosa. La música nos las hizo Fernando Alanís, igual que la de Paraíso en Auschwitz, también nos las hizo él. Y la música acompaña increíble al documental. Y el guión nos los hizo, trabajamos junto con Marina Stavenhagen, que ella curiosamente resultó ser hija de sobrevivientes, hija del gran antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen. Entonces, a ella no la llamamos por eso, en el transcurso nos dimos cuenta de esto. Lo fuimos descubriendo. Y lo descubrimos junto con ella. Entonces, de ella de repente nos decía, hijo, qué impresión, ahora estoy entendiendo muchas cosas que pasaban con mis abuelos y con mis papás. Entonces, fue muy interesante. Fue muy revelador, sí. Increíble también esta sensibilidad de que muchos hijos de los sobrevivientes son artistas, son, ¿no? Tienen esta sensibilidad artística muy a flor de piel, son escritores. Eh, Se ve que este dolor también trajo consigo como una vena artística, ¿no? Hay un testimonio de una mujer, Sarita Toppelson, que es arquitecta. Que es muy, muy famosa, y lo que ella le dijeron sus papás, dice, tú tienes que estudiar, porque lo que tienes en tu cabecita, nadie te lo va a quitar. Te pueden quitar todo. Y es lo que le transmitieron a sus hijos, esa fuerza por la vida, esa lucha por la vida, esas ganas de salir adelante y siempre a través de una carrera, a través de un estudio, a través de una lucha. O sea, hay una lucha de los sobrevivientes impresionante por salir adelante y de sus hijos por salir adelante y por mejorar el mundo, que es como el documental termina. Sí, y otra cosa que toca muy importante es cuando los sobrevivientes deciden hablar, porque son muchos años después que deciden y que los escuchan también, ¿no? Entonces, ¿cómo le dan sentido a su vida contando estas historias? Es un punto que se toca que es muy importante y muy conmovedor. Sí, es una parte importante del documental, cómo ya deciden hablar y cómo van a la marcha de la vida, como Bedrich, como el señor Galek, como el señor Gilbert, y cómo ahora quieren compartir su experiencia con otras personas, ¿no? Y eso es maravilloso, es una parte muy bonita del documental. La verdad que muy, muy bien, muy buen tino de haber hecho este documental, como que nos trae mucho acerca de esta parte de los hijos de sobrevivientes. ¿Y cuáles son las historias que más les han impactado a ustedes? Yo creo que todas son muy importantes. Obviamente en el documental hay personas que son como un poco más protagonistas por su manera de hablar, por su personalidad, pero todas las historias son impactantes, todas, todas. O sea, hay historias que no las puedes creer. Cada historia es una película para hacer una película. Muy impactantes, muy, muy impactantes. Pero algunas sí que hayan dicho, no, eso hay que hacer la película.
No, sí, sí, ahí hay muchísimas. Sí. Sí, sí, está la historia del papá de Olivia Gall, que Sí, es una historia fantástica. No, no se puede creer. No, no se puede creer. Está la historia de los papás de los papás de Susan Peak, De Susan Peak también. sí, y de Sylvia Peak. Ajá. Es una Y historia también de maravillosa. los Lanson, la historia de los Lanson que los mandan a Siberia, la historia de Benito De Benito Sicilinsky, que a Sicilinsky. los 12 años su papá se tuvo que hacer cargo de su familia porque llegaron al pueblito y pues mataron a todos. Entonces Y él lo se tuvo, deportan a Siberia. y él para mantener a su mamá y a sus hermanos, trae a una dentista a su casa a que atienda a gente y él administra, él va trayendo a los pacientes, pero al mismo tiempo lo que hace es aprender de ella. Le dice, enséñame cómo arreglas los dientes, y se vuelve dentista. O sea, es impresionante la capacidad, ¿no? De resiliencia, de buscar. Y dice que cuando llegan a Siberia, él le arreglaba los dientes y las caries y todo a los guardias y con eso lo dejaban vivir y dejaban en paz a su familia. Entonces dices, wow, o sea, Sí, hay historias ahí, pues son 90 historias. sí, 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 sí. impresionantes. Pues sí, muchísimas felicidades por este Gracias, trabajo. gracias, Obviamente Mayra. invitando a todo el mundo que agarren esos primeros 80, que agarren primero es uno de esos 80 lugares y vayan a ver esta maravillosa película. Felicidades. ¿Y cómo va Paraíso en Auschwitz? Cuéntame de cómo va, qué premios hemos recabado. Bueno, Paraíso en Auschwitz sigue dando sigue dando y dando. Ya tiene desde el 2016, tiene 5 años y y seguimos. pensamos que con la pandemia pues ya iba a decaer y cuando empezaron todas estas pláticas por Zoom decidimos pasar Paraíso en Auschwitz por Zoom y hemos hecho más de 20 presentaciones durante la pandemia a grupos universitarios, a comunidades, a Chile, a Argentina. Con Argentina y Mario Sinay y Graciela Ginich tuvimos 6 sesiones. Cada sesión entraban 50, 60 personas. Ahorita acabamos de hacer una con maestros de la Universidad De la Iberoamericana. Entraron como 80 maestros de la universidad y casi ninguno sabía mucho del Holocausto. Pensamos que en México ya lo habían visto todas las comunidades. Hicimos una función con el CDI, llenísima. Hicimos una función con Betel, llenísima. Una función con la comunidad Maguen David, llenísima. Una función con Monte Sinai, llenísima. O sea, sigue y sigue. Ahorita nos acaban de pedir una maestra de la Ibero para sus alumnos. Entonces, Paraíso en Auschwitz sigue. Sigue dando. Y sabes también qué ha pasado, que con esta pandemia se puede conectar gente de muchas partes del mundo. Entonces, yo creo que en este año la ha visto más gente de diferentes lugares del mundo que en los viajes que hemos estado haciendo antes, porque llegas a una locación y se lo enseñas a la gente que está ahí. Pero aquí, por ejemplo, cuando hicimos lo de Chile o lo de Argentina, también entraba gente de Israel, entraba gente de diferentes partes del mundo y decían, se presentaban y decías, wow, o sea, me está viendo alguien de España y me está viendo alguien o sea, muy, muy interesante también lo que ha sucedido con estas presentaciones de Zoom. ¿Sienten que el interés por el holocausto se ha incrementado? Yo siento que un poquito más, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que siempre llama la atención y lo que tiene Paraíso en Auschwitz es una visión totalmente diferente de todo lo que se había presentado antes sobre el Holocausto. O sea, es una visión totalmente optimista dentro de lo que cabe, a pesar de que es una tragedia brutal, pero es una manera de contar las cosas diferente. En Paraíso la gente no está llorando, la gente se está riendo,
la gente le brillan los ojos, estos viejitos están sonrientes y cuentan una historia increíble, inaudita. Entonces, y eso la gente donde lo hemos presentado les ha llegado. Estuvo en la Cineteca 2 meses y con funciones llenas, y la verdad es que la gente salía muy, muy, muy motivada del documental. Sí, y creo que también este documental de Murmullos del Silencio es un punto de vista un poquito diferente. Es una manera diferente de verlo. De abordarlo, y sí. Y además es algo muy padre, es la manera en que se aborda la liberación, porque sí es una realidad muy fuerte, muy dura, y sí hay imágenes muy, muy fuertes, pero tienen un sentido. O sea, en el documental le damos un sentido a toda esta presentación, y entonces ya no te resultan tan morbosas, vamos, tan feas. O sea, tienen ya un sentido. Ya tiene un sentido. Y es un momentito del documental donde queremos mostrar la violencia extrema de la que vivieron, para que la gente entienda por qué fue todo este proceso de recuperación. Sí, pues muchísimas felicidades y estaremos muy pendientes de las funciones que más adelante vayan a hacer con esta idea sensacional del autocinema, ¿no? Claro, claro. Está padre, es una aventura, de verdad. Sí, es una gran aventura. Sabes que ahorita poder salir en la pandemia, pues aunque sea en tu coche, yo creo que vale la pena. Así es. Sí, ok. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, May. Gracias, May.